Saludo para todos. Espero que tengan una linda mañana, una buena tarde o una grata noche. Vamos a hablar hoy sobre las alteraciones del estado del ánimo y el sueño durante el periodo perinatal. Primero que debo aclarar es que no tengo ningún conflicto de interés, no hubo suministro de información científica comercial o promocional a difundir y he sido speaker de laboratorios farmacéuticos en otras ocasiones. El primer punto que me gustaría entrar a definir es el de periodo perinatal. Según la Organización Mundial de la Salud, desde las 22 semanas de gestación hasta los primeros 7 días después del parto. Sin embargo, para la Organización Panamericana de la Salud y algunas regiones de esta área del mundo, se extiende este periodo hasta los primeros 28 días después del nacimiento y incluyen también la mortalidad neonatal tardía. Eh, para aspectos de ciencias que estudian la conducta, como puede ser la psiquiatría, y algunos autores definen que el periodo perinatal es desde el primer momento del embarazo hasta el primer año posparto. Y en ese orden de ideas se utiliza este periodo para abordar trastornos psiquiátricos que afectan a las mujeres durante el embarazo y el tiempo posparto. Es importante tener en cuenta que los trastornos del estado del ánimo pueden presentarse en un 10 o un 20% de las mujeres en estado de embarazo y posterior al parto, y que los trastornos del sueño son bastante más comunes, casi que un 40 o un 90% de prevalencia. Revisando algo sobre el tema de la sesión anterior de este curso, digamos que hay que tener presente que los cambios hormonales que se dan durante el embarazo, como el incremento de los niveles de estrógenos y progesterona, pueden generar de manera natural un aumento o una sensación de sedación, un aumento de la somnolencia diurna, pero paradójicamente fragmentan el sueño. Y hay un aumento también de los niveles de cortisol en las últimas semanas que puede inducir ansiedad y alteración del sueño y de esta misma manera alguna alteración en la secreción de melatonina. También se dan cambios en la temperatura corporal basal y hay disminución del sueño REM y del sueño no REM profundo de la fase 3. En ese orden de ideas podríamos decir que hay una superficialización del sueño en el estado de embarazo. Eh, para algunos, para algunos autores, el estado de gestación genera una vulnerabilidad. Sin embargo, es clave tener en mente que no es un factor predisponente ni tampoco es un factor protector per se y que va a estar relacionado con otra cantidad de situaciones que no necesariamente son biológicas. Va a estar relacionado con los factores psicosociales, socioeconómicos, etarios, étnicos y, por qué no, hasta geopolíticos. No es lo mismo estar en embarazo en Islandia que estar en embarazo en Canadá o que estar en embarazo en Sudamérica o en un estado de guerra. Todo esto va a tener una alteración o un efecto que va a desencadenar algún tipo de problema en el sueño o también en el estado del ánimo. La arquitectura del sueño durante el periodo perinatal, entonces en el primer trimestre de embarazo hay un aumento de la somnolencia diurna, en el segundo trimestre hay una estabilidad relativa en la calidad del sueño y en el tercer trimestre hay un aumento de la fragmentación del sueño con una reducción del sueño de las ondas lentas. Nuevamente comentando que hay una superficialización. En el posparto va a haber una fragmentación del sueño, inversión del ciclo de sueño-vigilia, somnolencia diurna o inclusive, eh, como por así decirlo, una fase de sueño libre o irregular. Los trastornos de sueño más comunes durante el periodo perinatal son el insomnio, la apnea de sueño, el síndrome de piernas inquietas. El insomnio puede ser un síntoma, pero también puede ser un factor de riesgo o un trastorno como tal. Afecta aproximadamente el 30 al 50% de las mujeres en embarazo y puede elevarse esta prevalencia hasta un 80% en el tercer trimestre. La apnea del sueño tiene un aumento de riesgo debido a la ganancia de peso, a los cambios hormonales que se dan y hay mayor prevalencia de las embarazadas que ya tenían alguna alteración en el peso, digamos, con predominio de obesidad
y también se va a aumentar en el tercer trimestre. El síndrome de piernas inquietas afecta entre un 10 y un 34% de las mujeres embarazadas, más o menos un 26% durante el tercer trimestre. Entonces, si podemos darnos cuenta, durante el último trimestre de embarazo, estas tres condiciones se van a presentar de una manera más común. Hay que tener presente que se pueden dar inclusive las tres en una misma paciente, en un mismo caso. Esto va a generar un impacto en la calidad de vida, mayor riesgo también de preeclampsia, diabetes gestacional, depresión postparto. Es decir, si nos damos cuenta que una paciente puede tener alguna de estas alteraciones, tenemos que estar vigilantes entonces de otras condiciones o posibles comorbilidades que se pueden llegar a presentar. Los trastornos del sueño más comunes durante el periodo perinatal, como es la apnea del sueño, va a generar problemas de dormir o para el dormir. Pueden haber síntomas como cefalea, alteraciones de la memoria y la concentración, cambios en el estado de ánimo per se, de, digamos, despertares múltiples asociados a nicturia también, se queda en la boca, digamos que son síntomas físicos que nos pueden hacer pensar no solamente, ok, esta mujer está en embarazo y son síntomas o situaciones, quejas que se pueden dar como tal durante el embarazo, sino que nos deben hacer pensar también, ok, está durmiendo mal, qué también puede estar respirando esta mujer y qué cosas o qué ítems deberíamos de tratar de evaluar, qué variables deberíamos de considerar y ampliar un poco más entonces nuestra anamnesis para tratar de dar con un posible diagnóstico. Los trastornos del estado del ánimo durante el periodo perinatal también más comunes van a ser la depresión perinatal, que afecta a un 10 a un 15% de las mujeres en embarazo, la ansiedad perinatal, que tiene una relación estrecha con el insomnio y otros trastornos del sueño, y en algunos casos puede haber situaciones de estrés postraumático relacionado con complicaciones mismas del parto, experiencias negativas previas. A veces pueden ser situaciones de violencia que pueden desencadenar cualquiera de estas tres condiciones, eh, abuso psicológico, económico, sexuales, relacionados con el propio embarazo que está en ese momento de gestación, o inclusive el embarazo como tal puede ser ese estresor cuando es un embarazo no planeado o no deseado. Entonces, digamos que siempre cuando hagamos la entrevista de estas pacientes, debemos de tratar de caracterizar si este embarazo que vamos a atender, que vamos a hacer controles, dependiendo de nuestra área en la que trabajemos y la especialidad que tengamos, eh, va a ser un factor de riesgo, va a ser un factor digamos, predisponente, precisamente por la vulnerabilidad que les comentaba hace un rato, que es el estar en embarazo. Entonces, si hablamos específicamente sobre la depresión perinatal, pues afecta aproximadamente el 10 al 20% de las mujeres en estado de embarazo y en el posparto, pero hasta un 50-80%, es decir, un porcentaje mayor de mujeres presentan síntomas depresivos leves y transitorios en el posparto durante la primera semana hasta 2 semanas, que es el famoso baby blues. Y hay que diferenciarlo muy bien de cuando ya se instaura una depresión perinatal. Entonces, puede estar relacionado con factores genéticos, hormonales, predisponentes. Pueden haber, como les comentaba, estresores o factores psicosociales, falta de apoyo familiar, antecedentes propios de depresión. em, Pueden haber, digamos, alteraciones ya en el sueño que van a hacer que si existe el insomnio, digamos, mm, se relacione directamente con esa alteración depresiva. Es decir, el insomnio puede estar previo a la depresión o la depresión como tal puede agravar los problemas del sueño. Pueden también haber desregulaciones como tal neuroendocrinas, porque si nos damos cuenta, muchos de los neurotransmisores que actúan para inducir el sueño o para controlar la vigilia son los mismos que tienen que ver con la regulación de la ansiedad y la depresión. Hay estudios que evidencian que el insomnio durante el embarazo, como les decía hace un momento,
puede estar previo a una depresión postparto. La ansiedad perinatal afecta a un 15 o un 25% de las mujeres embarazadas y pueden tener picos más altos en el primer y en el tercer trimestre. Puede estar relacionados entonces con tratarse de una situación adaptativa como el temor a lo desconocido en el primer trimestre, y no es lo mismo para una mujer primípara o una mujer multípara. Y en el tercer trimestre, pues precisamente porque vuelve la ansiedad de qué va a pasar ahora, ya estoy a punto de dar a luz, qué cambios van a venir en mi vida, no solamente en lo físico, en lo familiar como tal, el reto de ser mamá, sino también muchas veces en lo laboral, en lo anímico, en lo sexual con su pareja. Hay que evaluar muy bien si hay historia previa de trastornos de ansiedad, eventos estresantes recientes o complicaciones obstétricas. Frecuentemente puede estar directamente relacionado con la depresión perinatal y también con trastornos de sueño, como lo puede ser el insomnio o alteraciones más comunes como terrores nocturnos. Eh, el efecto directo, digamos, en el sueño es que va a haber un aumento de la latencia del sueño y despertares más frecuentes. Si nos vamos a condiciones o síntomas un poco más duros de la psiquiatría, podríamos entrar a hablar entonces de la psicosis postparto. Es importante tener en cuenta que se trata pues, de un trastorno psiquiátrico grave que afecta ya no en un porcentaje tan alto, del 1 o 2 mujeres por cada 1000 partos, y está caracterizado por una alteración en el comportamiento. Puede haber agitación psicomotora o inhibición psicomotora, ideación delirante, alucinaciones, puede presentarse pensamientos suicidas o inclusive infanticidas. Puede, digamos, tener relación con historia previa a un trastorno afectivo bipolar, un trastorno psicótico crónico previo, como lo puede ser un trastorno esquizoafectivo o una esquizofrenia, también en consumo de sustancias psicoactivas o antecedentes familiares de psicosis. Y en este caso, digamos que se va a requerir o se va a necesitar una intervención multi e interdisciplinaria, digamos, de una manera más aguda. Entonces, si nos damos cuenta, tanto depresión, ansiedad, psicosis, estrés postraumático, pueden estar directamente relacionados con insomnio, somnolencia diurna, alteración de movimiento de los miembros inferiores, y todo, digamos que tenemos que tenerlo muy presente, tenemos que tenerlo, digamos, como bajo sospecha, como en una lupa grande, y poder eh, estar pendientes de estos síntomas, y no solamente a veces de control perinatal, sino también de entrar a evaluar qué cosas pueden estar relacionadas con esta grande esfera que es el sueño, ¿no? Y por qué no, de todo el ciclo circadiano, de lo que sucede tanto en el día para esta paciente como en la noche. Entonces se han preguntado, qué viene primero, si la falta de sueño es la causa de los trastornos psiquiátricos y otras enfermedades, o los problemas psiquiátricos y demás enfermedades causan la falta de sueño. Y pues realmente es que es una situación, digamos, bidireccional, ¿no? Los trastornos del sueño, como el insomnio, agravan los síntomas de depresión, ansiedad, o pueden empeorar síntomas de otras enfermedades, pueden empeorar el dolor, pueden empeorar eh, la intolerancia a ciertos medicamentos, la incapacidad de realizarse ciertos tratamientos. Pero también, si lo miramos desde el otro lado, las enfermedades ya instauradas pueden empeorar un trastorno del sueño que apenas está apareciendo. Entonces, definitivamente es una situación bidireccional, y hay una asociación directa entre insomnio durante el embarazo y el desarrollo de síntomas afectivos, como pueden ser de ansiedad o de depresión, y por qué no de psicosis en las mujeres en embarazo o en el posparto. Esto no solamente va a tener una repercusión en la mujer como tal, sino que puede relacionarse con complicaciones obstétricas, y también puede llegar a alterar esa relación que se va a dar entre madre y neonato. Entonces a uno le pregunta, bueno, ¿y cómo se diagnostica?
¿O qué hay que hacer, digamos, para encontrar esto? Llamemos al psiquiatra entonces, pero resulta que no en todas las instituciones se cuenta con un psiquiatra. Ojalá los psiquiatras pudiéramos estar en todos los hospitales de segundo nivel, al menos para arriba, y que los hospitales de primer nivel pudieran interconsultarnos de manera hoy día con la telemedicina de una manera más fácil, pero no es tan así. Así que debe hacer parte de esto de nuestro entrenamiento. Lo más importante es entender que se necesita simplemente una evaluación clínica, ¿sí? Y una evaluación clínica que es ampliar los antecedentes personales y familiares, hacer una buena anamnesis, una buena entrevista, identificar qué cosas pueden ser factores de riesgo y si somos un poco más acuciosos, pues aplicar escalas, ¿sí? Entonces, el índice de Pittsburgh, la escala de somnolencia de Edward, si estamos en un hospital de un mayor nivel o si estamos en una ciudad grande donde podemos solicitar estudios de sueño y hay una indicación clara, es una paciente que tiene eh, sospecha de apnea de sueño, es una paciente roncadora con cefaleas frecuentes, con algunas otras comorbilidades que se están descompensando durante el embarazo, con aumento marcado de peso o ya venía con obesidad, pues ¿por qué no poder hacer un estudio de sueño? O si es una paciente con un insomnio refractario previo al embarazo y que sabemos que durante el embarazo obviamente esto ha empeorado y que tenemos la limitante de la misma gestación para poderlo tratar con ciertos medicamentos, ¿por qué no hacer un estudio de sueño y ampliar la información? Y lo bueno de las escalas es que nos ayudan a objetivizar los datos que la paciente nos está dando. A veces los pacientes pueden creer que duermen muy mal y cuando hacemos alguna escala nos damos cuenta que no duermen tan mal. Cuando hacemos análisis, por ejemplo, de una agenda de sueño o de un diario de sueño, nos damos cuenta que de pronto lo que tenían, la subjetividad que tenían, al llevarlo a unos datos, nos vamos a dar cuenta que quizás no es tan crítico el caso de este paciente. Entonces eso es lo importante, poder aplicar ciertas herramientas. También podemos mirar entonces que esto nos va a ofrecer, digamos, como con mayor exactitud la posibilidad de evaluar síntomas como la somnolencia diurna excesiva o la calidad del sueño durante el último mes, ¿cierto? Y descartar otras situaciones. Entonces nos debemos preguntar o preguntarle a la paciente cuando duerme, ¿dónde lo hace? ¿Dónde lo hace? No solamente en la ubicación espacial de su hogar, sino en el periodo del día. No es lo mismo dormir en la noche entre las 10 y las 6 de la mañana que dormir en la noche entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche. No es lo mismo dormir en la madrugada, no es lo mismo poder dormir en una cama de cierta medida amplia que tener que dormir en un sofá cama o que tener que dormir sentada y más si se encuentra en embarazo. Entonces, ¿cuándo duerme? ¿Cómo duerme? Si duerme solo, si duerme acompañado, qué edad tiene, qué pauta sigue para ir a dormir, ¿sí? Si tiene alguna queja física, además de su embarazo como tal. A veces normalizamos muchas quejas de las pacientes. Decimos, es normal porque está en embarazo, es normal porque está en este momento, en esta situación que le va a durar X número de meses. Pero es importante no normalizarlo, sino escuchar y tratar de darle cierto nivel de importancia o estratificar lo que los pacientes nos están diciendo y relacionarlo con los otros puntos, como lo vemos un poco aquí en la gráfica, ¿no? No hay un orden para preguntar las cosas, sino que es importante irlas interrelacionando. ¿Qué hace usted para dormir? ¿Sí? ¿Cómo son las características? Y muy importante esta que queda a veces por fuera, porque simplemente nos quedamos con el cómo duerme y los pacientes responden bien o mal y continuamos con nuestra entrevista. Entonces hay que profundizar y preguntarles cuántas horas duermen. Cada vez más hacemos énfasis en que sí debe haber un mínimo de horas, debe haber un rango de horas según el grupo etario y pues digamos según las condiciones que así lo permitan. Pero es importante tratar de objetivizar todos estos datos.
¿Qué se hace entonces, digamos, como con esta información y si llegamos a tener claro un diagnóstico como tal? Entonces, el tratamiento debe ser interdisciplinario, debe tener un enfoque donde intervengan precisamente psiquiatras, ginecobstetras, neurólogos, neumólogos, en algunos casos odontólogos, terapeutas respiratorios, fonoaudiólogos, especialistas de sueño, ¿por qué no? Y muy importante, mm, individualizar los casos, ¿sí? Y procurar hacer intervenciones anticipadas, es decir, si precozmente detectamos una situación que nos genera una alarma, que nos genera un ruido, pues precisamente intervenirlo. Si estamos viendo que esta persona se está incrementando de peso y además de incrementarse de peso le preguntamos cómo está durmiendo, dónde está durmiendo, ronca y nos dice sí, no decir, bueno, le faltan 5 meses de embarazo, sino, ok, ¿qué hacemos? ¿Qué tan intenso es el ronquido? ¿Qué tanta alteración tiene su estado de sueño? Apliquemos esta escala de calidad de sueño, miremos cómo está la somnolencia y poder, con cada caso, no es a todas, sino con cada caso, definir qué vamos a hacer, ¿sí? Y pedirle ayuda entonces al resto de los colegas y colegas que trabajan en las diferentes áreas, llamar a la neumóloga, llamar al neuróloga, llamar a la ginecóloga, llamar a la psiquiatra y decir, venga, tengo este caso, la interconsulto por esto, ¿qué hacemos? Inclusive en algunos estudios plantean que se deberían de hacer juntas cuando hay sospechas de trastornos del sueño y de trastornos del estado del ánimo y no solamente hacer la interconsulta, sino hacer una junta en la que se intervenga de una manera más clara el caso, porque no solamente está en juego la vida de la mujer, sino también de el neonato que está ahí ya por nacer. Entonces, entender que se necesitan de intervenciones no farmacológicas, ¿sí? Y que en su mayoría estas van a resolver entre un 50 a un 70% de los casos. Y empezamos desde psicoeducación de todo lo que le pueda estar sucediendo a la paciente, psicoeducación al equipo. También podemos hacer terapia cognitivo-conductual para el insomnio cuando identificamos que es un trastorno del sueño. Hay estudios que avalan la musicoterapia, que ayudan a disminuir los niveles de estrés, de ansiedad, de depresión, que ayudan a inducir el sueño. Uso de terapia de presión positiva cuando está el diagnóstico de apnea de sueño, así sea transitorio, así después la persona baje de peso y se mejore este trastorno en algunos casos, o evaluar precisamente si persiste y era una persona que ya tenía apnea de sueño, no lo teníamos presente. Mirar la higiene de sueño, mirar este punto muy importante de la actividad física, que cada vez más hacemos énfasis en que la actividad física en muchos casos debe ser prescrita por deportología, pero también debe de ser una necesidad diaria del ser humano, así como comemos, tomamos líquido, dormimos, cada vez más se habla que la actividad física debería de vincularse precisamente como algo que es inherente al ser humano y que debemos de motivarlo. Y cuando hablamos de opciones farmacológicas, pues también se debe individualizar en el caso y mirar las consideraciones de seguridad durante el embarazo, el parto y la lactancia. Digamos que esto podría ser tranquilamente todo una sesión solamente sobre manejo farmacológico para los trastornos del sueño o para los trastornos del estado del ánimo. Y lo más importante aquí es entender que si es una paciente que ya venía con un manejo farmacológico para alguna condición o de sueño o de psiquiatría como tal, mm, lo ideal es intervenir antes del embarazo, intervenir a esta paciente en una consulta prenatal y precisamente identificar cuáles son los factores de riesgo si tenemos que hacer algún cambio el medicamento porque el medicamento que esté ya consumiendo tenga un mayor riesgo, por ejemplo, teratogénico, de alteración, de malformación o de riesgo directo para la vida del feto y es importante entonces tratar de intervenir previamente, ¿sí? Y cuando ya estamos con el caso en curso, definir entonces si vamos a hacer un abordaje con terapia cognitivo-comportamental para el insomnio, que la terapia cognitivo-comportamental nos va a servir también para las alteraciones del estado de ánimo, para ansiedad, para depresión, para estrés postraumático y digamos que cada vez más está validado, por ejemplo,
si se hace persona a persona o si se hace por telemedicina o inclusive por aplicativos digitales. Hay estudios que han demostrado que tienen validez y que son efectivos. Dentro de la terapia cognitivo-comportamental, entonces podemos ver que hay intervenciones basadas en la relajación, que hay técnicas de reducción de estrés, meditación, mindfulness, técnicas de control del estímulo, técnicas de restricción del tiempo en cama y terapia como tal para reestructurar, digamos, como mm, los conceptos que tiene cada persona sobre ciertos pensamientos y hay que reestructurarlos precisamente para darle un resignificado y que de este modo se logre cambiar la conducta. Recomendaciones, digamos, de higiene de sueño son muy básicas, pero no es una tarjeta, no es un documento que se le entrega a cada persona y se le dice, mire, debe hacer estos 10 puntos. No, es preguntarle, individualizar, ¿sí? Es indicarle que debe tratar de dormir las horas suficientes para que el día siguiente pueda tener un funcionamiento básico adecuado, teniendo en cuenta las horas recomendadas según su edad. Para los adultos sabemos que es entre 7 y 9 horas, mínimo 5, ¿sí? Tampoco más de 10, por ejemplo. Entonces es importante evitar el tiempo prolongado en cama. Hay que exponerse a la luz del día, a la luz natural, al menos durante 30 minutos, ojalá en la mañana. Obviamente en algunos casos con fotoprotectores para la piel y demás. Debe haber un espacio bien iluminado durante el día, abriendo cortinas y persianas, promover la oscuridad solamente en la noche, evitar estimulantes, café o derivados. Ahí nos preguntamos en qué horario. Somos un país y una región cafetera en Sudamérica y algunas otras sustancias que son activadoras. Entonces también hay que mirar el aporte cultural de cada mujer y de cada familia. El tema del ejercicio, insisto, sí, preferiblemente en horas de la mañana, ¿sí? Explicarles que si bien la actividad física nos puede generar un cansancio físico, osteomuscular, a nivel cerebral nos va a generar una activación y va a hacer que estemos procesando información de manera constante o una activación, digamos, de querer estar haciendo otras actividades, porque si bien sentimos el cansancio físico, el cerebro está muy despierto después de hacer actividad física. Siestas depende, digamos, de cada cuadro. Hay personas que se benefician de hacer la siesta, pero cuando hablamos de siesta, especificarles que es un periodo corto de sueño de no más de 20 a 40 minutos como máximo. Hay unos que son muy estrictos y dicen menos de 30, inclusive menos de 20 con reloj en mano. Entonces es muy importante identificar si ese sueño nos roba sueño de la noche, aplicar recomendaciones sobre horarios y jornadas de trabajo y evitar alimentos cerca a la hora de dormir o hasta 2 horas antes, no más de 4 horas porque también van a tener percepción y sensación de hambre. Recomendaciones para ir a dormir, entonces establecer una hora y tiempo para los dispositivos, digamos, y aplicaciones, información de noticias, establecer una rutina sana al momento de ir a dormir. Esto es muy importante saber y hacerlo de manera consciente. Tenemos horarios regulares para dormir y para despertarnos. Yo les insisto mucho a los pacientes, según lo que dicen algunas guías y algunos estudios, es que es bastante más importante la hora de despertarnos, como que siempre sea fija, que inclusive la misma hora de dormir. Si mantenemos la misma hora de despertarnos, así nos hayamos acostado tarde, al día siguiente se va a regular. Nos despertamos a la misma hora y necesariamente ese impulso de tener que dormir va a hacer que nos acostemos un poco más temprano y nos volvemos a despertar a la misma hora y vamos a compensar. Pero cuando nos damos el permiso de correr toda la fase de sueño porque la noche anterior dormimos mal, otra noche vamos o tuvimos un evento social, entonces decimos, aproveche y duerma en este momento del día, haga una siesta más prolongada, se va corriendo todo. Asociar el tiempo entonces de estar en cama con dormir, no hacer nada diferente en la cama, solamente dormir y actividad sexual. Asegurar un ambiente de sueño que sea placentero y seguro, obviamente. E insistir en que cuando hacemos actividad física y cuando tratamos de llevar el ciclo, digamos, circadiano, desde que tenemos contacto a la luz hasta cuando llega la oscuridad, nos vamos a dar cuenta que, eh, digamos que los relojes biológicos son dadores de tiempo
y que tenemos más de 150 relojes biológicos que interactúan en nuestro organismo. Es decir, no es un solo reloj biológico el de dormir y despertarnos, sino que en diferentes sistemas y órganos hay una activación que tiene que ver con el ciclo del día y que sistemáticamente se hace a la misma hora. Entonces es importante especificarle eso a los pacientes. Por eso es tan importante, por ejemplo, dejarles claro los horarios de toma de medicamentos, ¿sí? No es lo mismo que la paciente hipotiroidea en embarazo, digamos, reciba un suplemento en la mañana que al mediodía o que en la noche, ¿sí? Entonces es importante como tener en cuenta el tema de la cronobiología y de la cronoterapia para ayudarnos un poco a regular estos trastornos del estado del ánimo y trastornos del sueño como tal. Si quisiéramos entrar a hablar de farmacoterapia, específicamente, yo digamos que recomiendo de manera básica esta página donde vamos a poder encontrar como ciertos ítems sobre medicación psiquiátrica o psicofármacos durante el embarazo y durante la lactancia, que también es muy importante. Hay un chequeador de interacciones medicamentosas para la lactancia muy conocido que es y lactancia, donde podemos entrar a verificar el medicamento, no solamente psicofármaco, sino cualquier tipo de medicamento, si lo deberá de consumir o no la paciente. Y hay un par de textos también que nos van a ayudar precisamente a ampliar como lo que podemos tener de base sobre los psicofármacos y el embarazo. Como les digo, puede ser toda una charla si nos pusiéramos a hablar específicamente de cada uno de los medicamentos y de los trimestres del embarazo e inclusive del periodo de lactancia o del posparto, digamos, todo el periodo perinatal. Entonces dejo aquí estos cuatro como sitios que pudieran indagar, además de las referencias que les enviarán, las referencias bibliográficas que están alrededor de 17, 23 artículos que tuve la oportunidad de revisar para tratar de hacer este pequeño compendio, este compacto compendio sobre los trastornos del estado del ánimo y del sueño durante el periodo perinatal. Para futuras investigaciones, casi que en todos los artículos insiste mucho en que la investigación basada en evidencia es limitada, precisamente por lo que implica investigar durante este periodo del embarazo, la gestación y el periodo de la lactancia, y que también deberíamos de tratar de hacer estudios cada vez más con herramientas de medición objetiva, bien sea con polisonografías o inclusive con actigrafías, que nos van a ayudar a que se proporcione una información importante sobre las causas, prevención y posible tratamiento de los trastornos del ánimo perinatal y obviamente también de trastornos del sueño. Estas son algunas de las referencias, como les indico, les van a enviar los archivos de los artículos que yo revisé y que recomiendo tener a la mano. Les agradezco mucho por su tiempo. Gracias por no dormirse durante este espacio. Y aprovecho e insisto siempre al final de cualquier charla que tengo la oportunidad de dar, de que nos preguntemos cómo dormimos anoche y también qué estamos dispuestos a hacer para dormir adecuadamente. Esto es la primera pregunta que yo le hago a los pacientes cuando asisten a la consulta particular y ante las instituciones donde trabajo y tienen alguna queja del sueño y les pido que no la respondan de manera inmediata porque casi todo el mundo dice que está dispuesto a hacer lo que sea para dormir mejor, pero resulta que cuando empezamos a dar cada uno de los ítems dicen no quiero hacer esto, yo tenía otra cosa en mente. Entonces preguntémonos cómo durmió anoche y qué estamos dispuestos a hacer para dormir mejor y adecuadamente y de este modo empezar, digamos, como realmente un proceso. Agradezco a la presidencia de la ALATS y al equipo organizador de este curso, a la doctora Karen Parejo y a la doctora Lina Tavera por haberme tenido en cuenta para esta conferencia.
Espero que haya sido de su interés, pero sobre todo que sea una charla que les motive a indagar más sobre el tema y cómo deberíamos, insisto, de trabajar en equipos inter y multidisciplinarios en pro de las pacientes en estado de embarazo y durante su periodo perinatal. Un abrazo y espero que tengan nuevamente una buena mañana, una linda tarde y una grata noche. Gracias.